perdí el proyecto, o sea, lo registró él al nombre de él. Entonces ahí fue cuando me dije, esto es grave y hay que registrar todo, pero no quedó ahí. Años después que me toca a mí pilotear la reforma y me dicen de México, ve registrando todas las actividades que sí funcionan en el aula y lo que no funciona, y luego nos vas a argumentar. Yo tuve oportunidad de estar yendo mucho a reuniones nacionales en la Ciudad de México con autoridades de México, entonces yo opinaba, eso sí está muy bien para la clase de música, pero esto hay que eliminarlo y decir por qué. Fuimos piloteando el programa y yo tenía mis libros, y entonces ahora sí los registré. La sorpresa es que me los pide determinada editorial, Notrillas, todavía Notrillas, y los entrego, y entonces me dicen, sí, se van a publicar, se van a publicar, se van a publicar, y pasaban los meses y no se publicaban. En una ocasión, buscando en internet libros de música para secundaria, encuentro que había unos autorizados por Secretaría de Educación, y me digo, oye, no puede ser, los únicos autorizados son los míos. No había otros autorizados de ninguna editorial ni de ningún autor. Entonces, reviso el material, reviso el autor y voy y los busco y los consigo en librería. Invertí en los 3 grados. ¿Qué sorpresa fue la mía? Que eran mis libros con otro nombre, otro título de los libros y obviamente otro nombre de autor. Entonces, pues fui con abogados. Afortunadamente estaba el registro de autor con la fecha, y la fecha de ellos estaba posterior, 3 años después a lo que era mi registro ante derecho de autor, que esto fue lo que ya me valió bastante. Entonces me hizo abogados, vamos a pelear. Iba a ser una demanda comercial y una penal, y entraba en Monterrey y entraba en México, porque las oficinas centrales de esta editorial estaban en la Ciudad de México. Iba a implicar, maestros, licenciados, aquí compañeros presentes, iba a implicar un gasto que no tienen idea, que teníamos que nosotros desembolsar primero junto con los abogados, y que dices, pues ¿qué hago, no? Vendo coche, vendemos casa, ¿o qué hacemos? ¿A qué nos va a salir este detalle? Entonces los mismos abogados hablan con los directivos de la editorial y ellos estaban en plan, no es cierto, no es cierto, no es cierto, y se tráiganos el comparativo. Me llevó meses estar sentada con mis libros y esos libros y estar buscando cada ejercicio y hacer columnas en mi libro, en qué bloque y en qué página venía, y en el de ellos en dónde estaba. Exactamente los 3 grados lo tuve que hacer. Entonces, ya teniendo esto, después de varios meses de estar haciendo este trabajo, pues tuvimos que ir a la Ciudad de México a pelear la situación, ellos con sus abogados, y cuando ya revisan lo que yo llevaba del comparativo con los libros de ellos y los míos, pues ya no les quedó otra opción. Hay un problema muy grave aquí en México. Hay una asociación de casas editoriales o empresas editoriales que se protegen. Ahí es donde hay que tener también mucho cuidado, porque a veces, por no crearse otros conflictos, ellos hacen acuerdos editorial con editorial. ¿Sí me explico? Entonces aquí tuvimos que parar la demanda, porque entonces a mí me iban a cerrar las puertas en todas las editoriales. Fíjense hasta dónde llegó. Hay que tener tremendo cuidado con esto de derecho de autor. Si yo le hubiera puesto una demanda a la editorial, si hubiéramos continuado como asociación que son ellos, me cierran las puertas en todas las editoriales. Entonces lo que hago es que yo te publico, ¿sí? O sea, ya salieron mis libros publicados con editorial Trillas, pero sí es este proceso y no ha parado ahí. Hace unos meses le comentaba a Colín que acabamos de detectar que la Universidad de Guadalajara, que uno la considera de los más altos niveles en México, nos está plagiando algunos ejercicios del libro de segundo grado, de estos del arte de la música, y no están dando los créditos correspondientes ni a la editorial ni a mí como autora. O sea, ellos los presentan y los sugieren como de ellos. ¿Qué pasa aquí? Son acuerdos también que luego uno se queda con una impotencia tremenda como autora, porque la editorial te dice, vamos a hablarlo civilizadamente. Para ellos civilizadamente es no meter pleito,
¿Por qué? Porque dice, luego nos pueden cerrar las puertas en la Universidad de Guadalajara o el gobierno de Guadalajara y no nos van a, o el gobierno de Jalisco, perdón, y nos van a cerrar las puertas como editorial. Ellos piensan como empresarios, pero nosotros estamos pensando como creadores. Lo que nos costó en preparación, en creatividad, en innovación, todo este proceso para que luego sucedan este tipo de detalles. Sí hay manera de solucionarlo, a veces no es la más adecuada o la más benéfica para nosotros en el tiempo mínimo. ¿Sí me explico? Puede tardarse a lo mejor varios meses, pero sí es sumamente importante registrar todas las obras. Esto estoy hablando de cuestión libros, textos. En cuanto a la música que comentaban hace rato también, tengo ya varias canciones de hace varios años y había un grupo de aquí de Monterrey. Esta experiencia me enseñó que tenía que registrar todo lo que viniera a mi mente. Entonces, afortunadamente, registré mis canciones porque luego me entero que había un grupo que ya quería grabar una de las canciones y no me iban a considerar, o sea, me iban a poner el nombre de uno de los cantantes de este grupo, al cabo que yo no era conocida como compositora. Afortunadamente un conocido de la Asociación de Autores y Compositores de aquí de Nuevo León, pues me llama por teléfono y me dice, Gloria, hay un problema, se quieren llevar una de tus canciones y van a cambiar el nombre. Yo no sabía de este tipo de cuestiones que te trae la música en ocasiones te puede dejar mayor ingreso, en muchas de las ocasiones, y más rápido que algún libro de texto. Me citan a mí en la Asociación de Autores y Compositores y lo citan al director de este grupo. Entonces me decía, te doy 10,000 pesos por la canción. O sea, era perder los derechos de la canción. Entonces, hay mucha gente con mucho colmillo en este tipo de ambientes que sí nos deben mantener preocupados y ocupados y con la visión y el oído muy atentos a lo que estamos generando como creadores, como artistas, porque luego viene a quererse robar, ¿no? Los materiales que nos ha costado a nosotros pues crear a través de los años. Entonces, mi experiencia es esto y vuelvo a repetir, a raíz de ese primer proyecto que nos robaron precisamente en la SEP, es que yo empecé a registrar todo. Y tenemos la ventaja que en México es muy económico el registro de obras, tanto literarias como musicales. Desconozco los otros rubros, pero en estos dos considero económico pagar 200 y pico de pesos por hasta máximo 10 obras en un mismo catálogo, en un mismo registro, no sé. Muy bien, muchas gracias, maestra. Vamos ahora con a que nos platique su experiencia. Bueno, yo soy fotógrafo escénico, principalmente en teatro, desde hace 5 años, y aunque me inicié en este registro fotográfico no propiamente como un negocio o como una actividad profesional, conforme la fui desarrollando, me fui viendo la necesidad de esclarecer estos aspectos de derechos de autor, sobre todo porque en algunas consideraciones la fotografía escénica pudiera verse como una obra derivada. Y en ese aspecto he seguido muchas charlas, pláticas, un seminario de distancia que hizo la Fonoteca Nacional con respecto a derechos de autor. Y bueno, como disclaimer, no soy experto, soy una persona que justamente por su integración fotográfica ha investigado, ha ido a charlas, ha aplicado su sentido común y en ese aspecto me he orientado un poquito más. No digo que tengo toda la verdad, esto puede aplicar diferente a otras áreas, pero sí me siento a veces con la necesidad de compartir experiencias porque creo que es la mejor manera de crecer, ¿no? El saber qué le sucede a los demás. O sea, yo había oído de estos casos, pero no me había tocado conocer a nadie que le hubiera sucedido. Bueno, salvo a Renan Moreno y a un grupo que hizo la autoría de una obra, Cleopatra metió la pata, que le estaban adaptando, no la registraron y una persona la registró antes. Y digamos que lo disfrutó en aquel tiempo en el DF con el Loco Valdés, Alejandro Sanz, no sé qué, y este grupo que la adaptó y la montó aquí originalmente como 5 o 6 años antes
que este equipo allá no pudo hacer nada al respecto porque una persona consiguió el guión, lo registró y tenía la fecha de registro antes de cualquier cosa. Entonces, por más que quisieron hacerlo, no pudieron hacer nada. Con estos antecedentes yo me di a la tarea de decir, si me voy a desarrollar en la fotografía escénica y yo sé que mis fotografías tienen estas circunstancias muy especiales, están derivadas de obras de teatro, obras de danza, conciertos, ¿qué me compete a mí como fotógrafo para saber que son mis imágenes porque yo las tomé y hasta qué grado alguien me puede reclamar no uses esas fotografías? En ese aspecto yo fui investigando y no fue, digamos, intenté en varias ocasiones meter solicitudes de apoyo al FONCA y hay una base muy particular donde dice todos los proyectos que involucren obra creativa de terceros deben incluir las cartas de cesión de derechos de autor correspondientes. Y a ese respecto yo siempre tenía la inquietud, o sea, mis fotografías, ¿qué implica? Sí, no, por qué, cómo, cuándo, y no hay quien te resuelva. Y en ese mi comentario muy personal es que a final de cuentas es una ley y se presta a interpretaciones. Desgraciadamente en el ambiente artístico es como un evangelio. Cada quien te va a decir lo que entiende, lo que su sentido común le dicta o lo que le ha sucedido en el ámbito personal. Pero eso tampoco implica que sea la ley. Hace poquito, justamente por un posteo en internet, me hice un debate con una persona, debate breve porque en Facebook ni conviene casarse tanto, al respecto de esto mismo. Y bueno, le digo yo, es una ley, y si la ley no se prestara interpretaciones, no existirían ni los jueces ni los abogados. Y justamente lo que vi en una de las tantas charlas, y me lo dijo directamente un abogado, lo primero que te va a preguntar un abogado es cuánto estamos peleando, a ver si nos conviene pelearlo. Y segundo, también en este seminario escuché que bufés le proponían a las compañías editoriales y les ponían los escenarios y les decían, bueno, tú puedes tratar de no pagar a la gente de los derechos, pero el escenario es que si esto se va a juicio, los 100,000 pesos que pudiste haber pagado de derechos, después de un juicio va a ser no menos de 4 veces lo que tendrías que pagar. Y al final de cuentas las editoriales o las casas disqueras son las que toman la decisión de qué es lo que me conviene más, ¿no? En ese aspecto uno va concretando todas estas experiencias y bueno, yo logré para mis proyectos que más que vender las fotografías a los creadores, que en realidad no, digamos, será un 10-15% de creadores los que ven una inversión en comprar material fotográfico de calidad, me dediqué más a desarrollar proyectos que involucren la documentación y el registro de esta memoria escénica del teatro. En ese aspecto logré a través de estas apreciaciones de la ley redactar un escrito que es el que yo presenté al FONCA y que al menos en las primeras ocasiones que no quedé becado, pero pasé la etapa administrativa que fue donde dije, yes, mi carta de derechos ya la palomearon y ya con esa ya no voy a tener más problemas, ¿no? Y esa fue una de mis primeras aproximaciones al tratar de investigar qué tengo que hacer con derechos de autor. No sé si leo ahorita la carta o me voy de lleno a la otra experiencia que tuve con respecto a un proyecto que fue el crear, a manera de aniversario del 10º Festival de Teatro Nuevo León, una memoria que se publicó en un DVD-ROM. Ese DVD-ROM contenía un slideshow de como 350 fotografías. Como el proyecto que presenté yo implicaba no quemarlo caseramente, sino ir a una compañía profesional a que lo replicara, porque esos discos replicados tienen una duración así larga, a diferencia de un disco que yo quemo en mi casa que puede durar 5 años, 7 años, y ya después ya no se lee. La persona que, mi proveedor de servicio del disco, me dijo, yo te lo puedo quemar, te va a costar tanto, pero yo no puedo entrar con mi compañía replicadora hasta que tú me entregues tu carta de derechos de autor, de las fotografías y de la música que vayas a ocupar.
De la música me fui por lo más sencillo, Creative Commons, que es una licencia sin pago de derechos, donde tú nada más te comprometes a dar crédito y demás. Y con respecto a mis fotografías, sí hice todo el procedimiento de registro de derechos de autor. En cuanto a eso, sí es sencillo, transparente, laborioso, y quizá tenga el problema de que a veces te topas con cosas que nadie te avisa y tristemente te das cuenta. Por ejemplo, te dicen que aquí lo puedes gestionar, y las veces que yo fui a buscar, como que me dijeron, sí te atendemos, pero te vas a tardar meses en que te llegue. Prácticamente diciendo, hazlo por tu cuenta, paga el envío o ve a México, pero no me lo dejes aquí porque te va a tardar, me dijeron, 6, 7 meses. Así me lo plantearon, y pues obviamente uno lo necesita más pronto y dice, bueno, pues lo hago por mi cuenta. Es muy transparente, muy claro lo que dice ahí, salvo lo que me sucedió a mí, que envié toda la papelería y después recibo un aviso justamente con la guía de regreso prepagada que yo había enviado para que me regresara mi carta, con una carta que decía, usted debió de enviar el comprobante de pago original y no una copia. Tiene usted tantos días para enviarnos el original. Tenía el original, por cierto no lo había tirado, pero mi envío que yo ya había pagado por DHL, que me costaba más que el registro, pues ya se quemó con ese regreso. Entonces tuve que encontrar otra manera y pagar otra vez 2 días para volver a enviar. Entonces, esas son las notas que siempre uno paga en estos procesos. A veces no sabe, y hasta que no comete el error sabe, bueno, debí haber hecho esto, no venía ahí, ya ni modo, ni para qué te peleas, porque no tiene caso, ¿no? Y digamos que ese fue mi otro acercamiento a derechos. Y bueno, investigué también en el caso de obra fotográfica, y dije yo, bueno, pues yo en aquel entonces tenía miles de fotografías y no las iba a registrar todas, porque aparte me implicaba un proceso más largo de registrar fotografías que no iba a ocupar. Entonces nada más armé el paquete de fotografías que iba a estar en el DVD, a pesar de que yo pude haber registrado todo mi archivo, pero después iba a ser más problemático como documento para reparar en la producción de este DVD. Entonces nada más registré esas 340 fotografías en un solo documento, me entregaron mi carta donde viene el registro, y bueno, como comentario, lo que hace Inautor y tú comentaste es que te da un documento con fecha de cuándo registraste esto como autoría tuya, más nunca te da un aval de que sea cierto o no sea cierto, o haya anteriormente ese registro, a tu registro, alguien que haya registrado esas fotografías. En dado caso que tú te topes a alguien que tiene tu misma fotografía y también tenga el registro de Indautor, se van a ver quién tiene el que está antes. Y todavía más aún, Indautor no resuelve esos conflictos. Dará los documentos para que otra instancia, los abogados o los jueces, resuelvan ese asunto. Pero digamos que Indautor no tiene ninguna responsabilidad de determinar quién tiene la razón o no tiene la razón, pero sí es el único registro legal para la autoría de tu obra. Quizá uno como fotógrafo dice, bueno, yo tengo mi original fotográfico y tengo maneras de comprobar que yo tomé la fotografía, porque no nada más tengo esa imagen, tengo 20 más de esa toma y de ese concierto, de esa obra de teatro, que pueden respaldar que es mi fotografía. Pueden ayudar, pero a final de cuentas lo más importante es el registro de Indautor con respecto a la obra, ¿no? Y bueno, a final de cuentas yo creo que ese engloba un poquito el contacto. Gracias. Hola, buenas tardes, mi nombre es Elim Licea, yo soy diseñador y como les comentaron tengo una marca que se llama Guerridos. Tengo aproximadamente 10 años diseñando para grupos de tigres que no son oficiales, apoyándolos con toda la imagen gráfica para redes, para pósters, viajes y demás. Y a raíz de eso fui a dar un tiempo a trabajar directamente para el club. Entonces mi idea de hacer una marca era cómo hacemos algo que esté fuera de los temas legales del club, digamos, no utilizar ni logotipos ni frases tampoco de los aficionados, pero sí ofrecerle a la gente una alternativa, a la gente que le gustan los tigres, en meramente el felino, ¿no? Entonces empecé el desarrollo de la marca,
primero informándome con una amiga que es abogada si estaba libre el nombre. Entonces comencé a hacer el trabajo sin que estuviera registrado, pero ya con la información de ella que me dijo, ¿sabes qué? Si está libre, vamos a meter el proceso para registrar tu marca, tú empieza. Empecé a hacer las cosas y me acerqué con ella porque mi primer contacto con esos detalles fue que esos grupos de tigres, de aficionados, en este caso concreto con Libres y Locos, que es la barra de los tigres, les hago diseños por amor al arte y de repente a la siguiente semana ya están piratas afuera del estadio. Así, son bien rápidos. Y lamentablemente, como en el caso de las editoriales, también existe como un grupo que maneja toda esa parte de la piratería en los conciertos, afuera de los estadios. Entonces yo le decía a los Libres y Locos, ¿por qué nadie les dice nada? O sea, si se supone que ustedes son un grupo que de alguna manera la gente lo llama como radical, por así decirlo, ni lo respeten. Entonces fue de que ellos me comentaron, ¿sabes qué? Es que hay una organización que se encarga de eso, son los mismos que dan los permisos, son los mismos que les imprimen las playeras. Entonces, diles algo, pues te van a decir, pues quítate de aquí, si te pones aquí yo te voy a piratear. O sea, y todos los puestos venden lo mismo. Pero en realidad en la parte gráfica es, no sé si sea bueno o malo el comentario, pero es muy fácil piratear las cosas. O sea, un diseñador que ya tenga cierta experiencia, es fácil que redibuje un logo, es fácil que redibuje cualquier gráfico que traen ahorita puesto en una playera, en una mochila. O sea, en realidad es sencillo. Entonces nos exponemos, aparte de lo que ya está gráficamente así impreso, nos exponemos mucho en las redes sociales, de que subes un diseño y de repente ya ves que alguien lo agarró y lo está imprimiendo y vendiendo en otro lugar. Incluso aunque la resolución no sea buena, como que ahora lo venden y la gente como que ahora lo compra. Está bien raro de que, o sea, estás viendo que no está chido. O sea, entonces ahí empezó la inquietud de, bueno, voy a hacer la marca, pero voy a protegerme con eso, ¿no? Entonces se realizó el registro. La verdad me imagino que puede pasarles a ustedes también. A mí me gusta enfocarme en la parte creativa o en la parte de estar haciendo las cosas y no tanto andar haciendo trámites y eso. Entonces la invitación es que se acerquen a una persona de confianza y experta en el tema, o sea, para poder nosotros estar creando, pero tener esas, digamos, precauciones que se pueden ir dando como avisos antes de, o sea, en este caso a mí me pasó así. Entonces la marca ya está registrada, se están haciendo también los registros de cada diseño de camiseta que sale. Y una ventaja, al menos aquí en lo de las playeras, es que se podrán agarrar un diseño, pero en realidad la calidad que le ofreces al público, calidad de impresión, calidad de tela, hasta la entrega, que es en un local, que no es de que inbox, entregó en la estación tal. Con todo respeto, si alguien vende algo en las estaciones. Pero o sea, desde esos detalles es mostrarle a la persona de que mira, mi marca es una marca seria y que ofrece algo que vale lo que tú estás pagando, porque también la pirata vale 100 pesos menos o a veces hasta más. Entonces, ¿de qué manera la gente puede ver esa diferencia y decir, sí, esta está más barata, pero esta es la buena? Y ese es algo de lo que estamos trabajando en Aguerridos. Tiene desde octubre del año pasado que está en marcha, e incluso ya nos acercamos también al club. En una ocasión tuvimos una oportunidad y les gustó mucho que eso los diseños que vienen de Aguerridos no hay en la Tigre Tienda, no hay en otros lugares, o sea, como que le estamos dando un enfoque distinto. Pero en los temas legales también Adidas tiene exclusividad, entonces no entra nadie más en textiles. O sea, en las Tigre Tiendas tienen esa parte de ellos. Entonces seguimos el camino por nuestro lado, pero sí la gente se está acercando mucho. Y sobre todo también
la seriedad que le da que es una marca registrada. O sea, yo creo que es muy importante eso también para que lo consideren. Gracias. Vamos a una rápida ronda de preguntas. Obviamente, no somos expertos en la parte legal, son artistas creativos, entonces volquemos las preguntas que tengan que ver con estos procesos. A ver, aquí. Para lo de la música, ya una vez que se tiene la obra registrada, no, desconozco el tema, ¿qué es lo que se entrega? O sea, el escrito, ¿de qué manera se hace? Sí, para la música, si es música con letra, tiene que llevar impresión y copia, o 2 impresiones de cada canción, y un CD que contenga auditivamente las 5 o 10 piezas musicales. No tiene que estar todo el arreglo musical, de hecho puede ser la pieza a capela si es en voz o con acompañamiento de guitarra, como sea. Ellos no necesitan todo un arreglo musical, es nada más el registro de la obra en sí. Hay que entregar eso, va al derecho de autor que está aquí en el obispado. ¿Sí conocen la oficina? Es Padre Mier, y creo que degollado hay una gasolinerita. La siguiente esquina, exactamente a la misma altura de la gasolinería, son oficinas de la SEP y son exclusivas de derecho de autor. Ahí es donde se registran. Ustedes pueden bajar de Indautor los formatos, los llenan ahí, los imprimen. En la forma del banco, van a cualquier banco, hacen el pago y luego ya se dirigen a Indautor, hacen el registro, les entregan una copia de esos mismos documentos. Y es decisión de ustedes si quieren que en 3 semanas, a lo mucho en un mes. A mí me pasó 3 semanas y ya tengo el registro en casa. Por correo lo hacen llegar. Todo legal. Sí. Vamos con otra pregunta. Araí. Yo también me desempeño en el área de diseño gráfico y me interesa, por ejemplo, lo que son los registros de diseños, eso, o sea, me llevas un conteo, o sea, de cada diseño, o sea, ya es exclusivo tuyo, de Sí, aguerridos. así es. Te digo, en ese tema lo veo directamente con la abogada, pero si se hace un diseño y mientras se está produciendo, porque todo es por medio de serigrafía, mientras se está saliendo estamos haciendo el registro y estamos lanzando las cosas como por colecciones, digamos 5 playeras para colección de verano, para colección de invierno, así. Y de alguna manera nos protegemos así en lo que está el proceso, que se haga el registro de cada diseño. Ah, ok, sí, andale, perfecto. Y lo gestiona la dirección del local, o igualmente me acerco contigo más antes de que te vayas para que no sé si me puedas proporcionar una tarjeta, digo, para ya no demorar esto. Sí. Me interesa saber la dirección y cómo es el proceso que tienes. Sí, ahí en el local se llama Graficante y ellos están especializados en la reproducción de obra. Lo que hacen es serigrafía artística enfocada para los artistas, para diseñadores, para ilustradores, incluso para pintores. O sea, hay obras de pintores que llegan con un cuadro al óleo y se los pueden reproducir tal cual en una camiseta. Ellos están especializados en ese tema. Y también respetan mucho eso de los derechos de autor. No puede llegar alguien y decir, imprímeme esta de Avengers. O sea, pasó que llegó alguien que tengo una imagen de Avengers, no la podemos imprimir. ¿Pero por qué? ¿Tienes los derechos? No. Entonces, eso es. Y vas a cualquier taller y por el hecho de sacar el trabajo, te lo hacen. Y acá no, acá respetan mucho ese tema. Espérate, que para esta carta que hiciste para el FONCA, ¿acudiste a un abogado o tú te asesoraste solo? No, la redacté yo solo. Lo que pasa es que aquí, otro comentario, yo me dediqué en base a estas charlas y dije, bueno, pues, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bajé la Ley Federal de Derechos de Autor, que es bien fácil de encontrar en internet, la leí, busqué cuáles eran los apartados que competían a lo que yo proponía, tanto que involucraban fotografía, imágenes y espectáculos teatrales o escénicos, y en ese aspecto la redacté yo. Te digo que al menos la redacté ya hace varios años y ya ahorita tuve la suerte del año antepasado, en el 2016,
ya poder tener un proyecto beneficiado por el FONCA, que es la base de datos teatral, que aunque tiene apoyo de fotografías, no es propiamente un proyecto fotográfico, es un proyecto de documentación y registro. Y es ahí donde yo quería ampliar un poco también en el sentido de que en este debate que tuvimos un poquito por internet y que de repente oyes, es que tú estás teniendo un beneficio, cuando te den una beca te están dando un beneficio por las fotos. Y yo le comentaba a alguien, bueno, pero no me están pagando por las fotos, me están premiando un proyecto de difusión, de registro, de documentación teatral, cuyo cuerpo principal es fotográfico, pero no me están comprando las fotos. O sea, yo le estoy dando un paquete de fotos de obras, estoy haciendo un trabajo de documentación donde pongo ciertos datos de todas las obras, y digamos que la cereza del pastel es que hay, por decir, en esta base de datos hay 500 fotografías de obras de teatro presentadas en el festival. Entonces es ahí cuando debes de tener un poquito el ingenio de decir, bueno, yo sé que mi fotografía teatral, y lo digo tanto por ética personal como por cuestión de derechos, son fotos mías. Pero por si yo tengo una foto de una obra de teatro de violencia de género o de violencia intrafamiliar, que pudiera meter a un concurso fotográfico, que pudiera usar como un póster, como una postal, como cualquier imagen, y digo, momento, ahí sí no lo puedo hacer, porque ni le he pagado a los actores, ni le he pagado al autor, y se desvía de lo que yo encontré en esta ley de derechos de autor, que me habilita a mí para usar la imagen. Ahora sí estoy usando esa foto que es mía, pero no tengo ni una carta de los actores o del productor o del director que me autorice a usar esa imagen fuera de lo que sí me autoriza la ley de derechos de autor. No sé si haya tiempo de leer rápido la carta. ¿Quieres leer la carta? Bueno, le voy a leer un poquito de corridito para no tardarme. Dice, esto es lo que yo incluyo en el FONCA, ¿no? Por medio de la presente declaro que las fotografías que son material de este proyecto todas son de mi autoría, tomadas en las funciones públicas de cada una de las obras de teatro, las cuales documentan entre los años 1999 y 2012. Con respecto a la carta de cesión de derechos de autor por parte de los directores de las obras de teatro fotografiadas, la Ley Federal de Derechos de Autor, publicada en el Diario Oficial de la Federación del exime a un proyecto con las características como el que presentamos a dicho trámite. Cito, en su capítulo segundo de la limitación de los derechos patrimoniales, artículo 148, las obras literarias y artísticas ya divulgadas podrán utilizarse siempre que no se afecte la explotación normal de la obra, sin autorización del titular del derecho patrimonial y sin remuneración, citando invariablemente la fuente y sin alterar la obra, solo en los siguientes casos: reproducción de partes de la obra para la crítica e investigación científica, literaria o artística. Número 7. Reproducción, comunicación y distribución por medio de dibujos, pinturas, fotografías y procedimientos audiovisuales de las obras que sean visibles desde lugares públicos. Artículo 151. No constituyen violaciones a los derechos de artistas, intérpretes o ejecutantes, productores de fonogramas, de videogramas u organismos de radiodifusión la utilización de sus actuaciones, fonogramas, videogramas o emisiones cuando no se percibe un beneficio económico directo, sea con fines de enseñanza o investigación científica o se trate de los casos previstos en los artículos 147, 148 y 149 de la primera ley. Sin embargo, se contempla dentro del proyecto contactar a los directores para pedir las cartas, bueno, lo cual lo agregué yo como iniciativa, pero en realidad yo ceñirme al uso de esas fotos para investigación, para documentación, en el que las obras de teatro no se afecta su explotación y demás cuestiones, dije yo, bueno, pues yo me estoy sustentando ahí, no necesito pedirle, como a veces me decía alguna gente, no, es que tienes que ir con cada director a pedirle una autorización, y yo decía, ¿cómo le hago para ir con 505 obras diferentes a pedirles X número de obras, no pedirles una carta, ¿no? Y aparte, el recelo de que llegas tú con una carta y hay quienes se dicen, oye, sí, qué padre, te la firmo, pero hay otros dicen, a ver, ¿qué te estoy firmando? ¿Qué quieres que te autorice? Y de eso que tú vas a tener un beneficio, ¿cuánto me va a tocar a mí? Y se empieza a empantanar esto, ¿no? Muy bien. Tengo ahorita, pues vamos a orden. Una pregunta. Entonces, en cuestión al
tema de derechos de autor, el historial, ¿cómo puedes saber si ya estaba? Me dices que no hay ningún registro, si ya fue registrado antes. Hay una investigación que puedes pagar en el caso de derechos de autor, ¿sí? De obra literaria, de obra artística. Porque lo que me entiendo es que si no te dijo un amigo, si no te dijo alguien conocido, no te das cuenta si realmente te están plagiando. Ajá. Pues sí. Una cuestión importante, justo hace unas semanas que reflexionamos en ese tema, era cuando tu obra ya está en un nivel donde le están plagiando, te están dando un reconocimiento, ¿no? Ya tu obra es importante, pero están infringiendo la ley. Entonces, ¿cuándo te das cuenta? Oye, en tal lugar plagiaron tu obra, etcétera. Sí, siempre uno puede venir de estos comentarios ya cuando lo ves en el Facebook o en el internet, etcétera, ¿no? Pero de pronto el que plagie en una obra tuya ya es un reconocimiento. No el que esperamos, pero no el correcto, pero sí ya está rompiendo ahí una barrera. Muy bien, vamos acá con la maestra. Un comentario nada más referente a esto. Hace, no sé, quizá 3-4 años a la fecha, Indautor, hay que ponerle palomita en esto, ha tenido ya mucho cuidado en los registros. Anteriormente todo lo que llegaba lo registraban, ya no. Se tardan por una semana más o semana y media más, pero hay obras que Indautor rechaza. No les otorgan el derecho porque ya detectan, la tecnología lo permite más fácil, detectan si hay plagio también ahí o si alguien nos quiere empatar con alguna creación ya registrada. Google, no sé si Google tiene una herramienta de búsqueda, por ejemplo, Google Imagen, ustedes cargan cierto archivo de imagen y ahí les va a aparecer en dónde se está replicando. Es que propiamente no hay ninguna instancia ni grupo que te diga, oye, te están plagiando o lo están usando. Ahí es donde las sociedades de gestión o en el caso la unión gremial, por ejemplo en el caso de los dramaturgos, aunque no forme parte de la asociación de la SOGEM, se conocen. Entonces de repente en su ciudad ven a alguien que monta una obra y por vía de correo electrónico le dicen, oye, tú estás montando una obra aquí, hablaron contigo, ¿cómo lo han hablado? Pues ya sabes, ¿sabes qué? Está todo claro, si ya no hablaron conmigo. Esa información sí, no hay un medio automático, pero ya el Google también te permite en fragmentos muy grandes de texto, los copias, los buscas y te cita exactamente la publicación donde vienen, ya sea electrónica o a veces inclusive Google Books te trae el contenido de todo un libro. Igual con las fotografías, Google tiene herramientas donde pones tú una imagen y te busca imágenes similares y gracias a Dios el internet, aunque da herramientas para que las cosas se plagien más fácilmente, es más fácil encontrar dónde se repiten y tú si tienes derechos de decir, oye, espérame, esa foto es mía y yo no lo utilicé para eso porque la están usando. Entonces ya son otros procedimientos en los cuales tú puedes hacer un reclamo que va desde la buena voluntad de que ya no la usen hasta tener que considerar como casos más de perjuicio para ti autoralmente, decir, no, pues voy a meter una demanda porque eso implica un daño patrimonial muy grave para mí. Y como el caso, o sea, a lo mejor te va a costar una inversión de pagar abogados, pero a la hora de la reclamación, tú en esa reclamación vas a incluir los gastos de tu abogado, pero mientras lo que le pagas al abogado lo tienes que poner de tu bolsa, aunque te lo reembolsen después. Lo malo es que un juicio se puede tardar años y es un desembolso que haces de una cantidad de dinero que, si tienes suerte, la vas a tener de regreso 5, 6, 7, 8 años después. Muy bien, vamos acá. Bueno, primero que nada, felicitarlos porque está haciendo de mucho valor lo que nos están platicando. Creo que a todos nos está sirviendo muchísimo. En cuestión del diseño, y precisamente para no caer en lo que dices, que reconozca nuestro trabajo en el camino, me gustaría mucho que nos comentaras qué tanto inviertes en esa idea que me gustó, como dijiste, que uno debe estar más ubicado en crear, en hacer, que en entrar en todos los ámbitos. ¿Qué tanto inviertes
conviertes tú en esa persona de confianza que te pueda guiar para llevar esos pasos sin que tengas que llevarte tantas sorpresas. ¿Invierto económicamente? Sí, económicamente, para de alguna manera hacernos a la idea, oye, si voy a invertir pues, en abogados, pues mejor voy invirtiendo en alguien que me vaya guiando por el camino adecuado. Que tiene que ser de confianza, pero también va a cobrar, ¿verdad? Entonces, claro, más o menos una idea para saber nosotros qué tanto podríamos. Bueno, por ejemplo, para el registro de marca está en poquito menos de 3,000 pesos si se hace directamente en el INPI. Sí, ok. Me envió con una persona, como dijiste que te guiaba con una persona de confianza. Entonces yo me imaginé a alguien al que puedas acudir y que tanto puedes desembolsar o qué tanto es el presupuesto de alguien que te tramite para que tú estés en la gestión. Sí, bueno, le comentaba la primera parte porque luego ahí viene lo de los honorarios de ella y maneja diferentes paquetes en los que te da asesoría legal en lo que se hace el proceso o asesoría legal durante todo un año. Entonces varían los precios, pero le puedo pasar el contacto. Por decir un número, hay honorarios de 4,000 pesos, de 7,000 pesos o un poquito más arriba, pero ya depende también de las necesidades que haya con la marca. Vamos a pedirle a Lynn el correo de su abogada y se los pasamos por el boletín, el siguiente boletín. Les escriben por WhatsApp. Vamos a sacar aquí con la maestra. Bueno, mi pregunta es para el fotógrafo, quisiera yo saber, ahorita mencionaba sobre la Ley Federal de Derechos de Autor, porque yo tengo muchos archivos de fotografías que llegan conmigo y que de alguna manera no hay como, no sé de dónde vienen, o sea, es decir, llegan porque alguien hizo un registro de performance y me los da, y entonces, por ejemplo, yo los he utilizado para diferentes aspectos de investigación, de documentación, inclusive tampoco es fácil buscar quién me puede firmar una carta de cesión de derechos. Pero mi pregunta es, si uno forma un archivo de orígenes varios, ¿cómo sería lo indicado para registrar ese archivo? Porque, por ejemplo, si yo hago un repositorio en internet, o sea, si yo me pongo a hacer una ficha en Wikipedia de estos artistas o de esta información, o yo libero esta información, tengo que pasar por Creative Commons, por ejemplo, que es la obligación, entre comillas, para poder yo también estar tranquila, pero lo tengo que hacer yo, porque finalmente esos objetos están conmigo. Pues yo soy como la posesionaria, la dueña, ¿no? O sea, entre comillas dueña, porque tampoco estoy haciendo uso comercial de los archivos. Y yo quería preguntarle qué aspecto puede recomendarme como para poder trabajar este archivo, o sea, es decir, como que tendría que tener varias líneas, ¿no? O sea, si lo voy a hacer comercial, si lo voy a hacer de documentación. Bueno, primer comentario. Yo creo que te lo diría cualquier fotógrafo o diseñador. Cualquier imagen que vean en internet, en donde sea, tiene un autor. El que a algunos autores no les interese defender la autoría y les valga que su fotografía se repita, no quiere decir que puedan aplicar lo mismo a todos los autores. Entonces, no hay propiamente una regla, un manual que te diga cómo aplicarlo. Inclusive yo puedo intuir que hay gente que al no tener esa cesión de derechos de una imagen dice, no la uso. Si me voy a meter problemas con esta institución, con esta empresa o con tal persona por el uso de una imagen que no sé cuál es la autoría, no la uso. O sea, yo he oído comentarios de gente que me dice, hay imágenes muy importantes que no las uso porque no quiero tener problemas. Hay gente que puede sustentar a través de, como te dije, que estas imágenes son para el uso de tal o cual investigación científica, estudio, crítica y demás, y las puedes hacer pasar y nada más tendrías la obligación de citar la fuente, y si no tiene ninguna fuente, decir más o menos de dónde lo sacaste, o si es de dominio público, o si es parte de un paquete, o la viste en algún libro, en algún periódico, la
revista, y ahí es donde estos rigores de investigadores son los que te dan la herramienta de decir cómo sustento esta imagen que no tengo yo el archivo, ¿no? ¿Qué puedes hacer con un archivo así de imágenes? Bueno, yo es en el mismo aspecto en el cual subo esta base de datos teatral y la subo a internet con fotografías mías, un poquito entendiendo cuál es el riesgo, ¿no? Yo las estoy subiendo y queda entendido de la misma manera que yo estoy usando estas imágenes para la investigación, el que alguien pueda decir, yo voy a usar tu imagen para mi investigación, para mi crítica, para mi texto de estudio del teatro. Pero, sin embargo, ahí quedará claro en el sitio que esas imágenes deben de ser usadas tal cual y no deben de estar alteradas. Y las imágenes todas tienen una marca de agua que da crédito al autor y da crédito a la base de datos, para que al menos yo puedo de buena fe decir, ahí están 505 imágenes en baja resolución, eso es lo que protejo. Las pueden usar las compañías, los investigadores, los maestros, para apoyar sus trabajos. Nada más uno esperaría la reciprocidad de que no se abuse de esa buena voluntad, de que si las vas a usar, quede claro el crédito del autor y de la base de datos como fuente, para que a su vez mi proyecto tenga una difusión y se sepa que ahí está ese repositorio de imágenes. De la misma manera yo te puedo sugerir, no hay una regla para tu repositorio de imágenes o este colectivo de imágenes, nada más si corres el riesgo de que si tienes una imagen no registrada y una persona que es dueña de esa imagen y ve que no está la autoría, te va a reclamar. ¿A qué grado? Como me lo dijo un abogado después de una charla, va a depender del ánimo de la persona, pero como ya está tipificada la piratería como delito penal, si hay alguien que te quiere meter un 4 porque yo hice mi libro de fotografías de teatro y no le pedí autorización, independientemente de si es válido o no, me va a meter el abogado, me puede meter y mientras se resuelve eso me meten al bote porque está tipificado como piratería. Entonces eso a mí me ha frenado un poco la edición de un libro, mientras no tengo una asesoría muy específica, ahora sí claramente, de un abogado de derechos de autor, en qué condiciones el libro puede pasar por estos filtros y decir, no tiene fin de lucro, porque ese es otro aspecto que yo busqué. Ves ahí en legislaciones y dice beneficio no directo, y buscas tu beneficio no directo o directo, no encuentras. Entonces eso necesitas a los abogados a ver si hay alguna ley donde te aclare cuál es el fin lucrativo, qué no es un fin lucrativo, porque cuando alguien te quiere atacar el fin lucrativo te va a decir, si tú formas parte de una asociación y te pagan un sueldo de la asociación, es lucrativo. Entonces es un área gris muy peligrosa y uno se anda a tientas y trata de protegerse lo más posible. No hay fórmulas. Por eso lo importante es leer la ley, tratar de investigar y en casos muy concretos como el caso de él en este producto comercial, decir, yo voy a proteger mi marca y le voy a invertir porque a mí me va a rentar para pagarle a alguien que me va a ayudar a eso. Yo ahorita en este tipo de proyectos no he tenido la necesidad, pero conforme se acerca más la idea de publicar un libro, voy a tener que ir con un abogado para que me asesore directamente para un libro, a qué me tengo que atender o cómo lo puedo proteger, para que no me digan, oye, pero eso estás cobrando el libro cuesta 3,000 pesos, y ahí hay un fin de lucro. ¿Sí me entiendes? Esas son áreas que yo no tengo la respuesta, puedo tener suposiciones, pero al final de cuentas ahí sí necesitas el consejo de un abogado especialista en derechos de autor para que te proteja, ¿no? Y te va a dar opciones al final de cuentas. ¿En qué convocatoria del FONCA te ganaste? En fomento y conversión, pero en todas las del FONCA te piden esa base. Pero la que me gané yo fue fomento a proyectos, fomento y conversiones. Sí, fue en el 2016 que se retrasó un poquito. No, la de 2015 que se desfasó. Y abarcó 2016 y 2017. ¿Pero tu proyecto ya existe en línea? ¿Se puede publicar? Sí, ahorita ya, bueno, es el comercial. Tengo tarjetas ahí por si les interesa. Lo pueden acceder a la base de datos en una dirección que es bien fácil: basededatos teatral.mx o bdteatral.mx.
Y ahí está el proyecto, que es un archivo en plataforma de FileMaker donde congrega los 19 años de actividad teatral del Festival de Teatro Nuevo León. Entonces es ahí donde mi consejo como creador, si yo no voy a tener mucho éxito vendiendo mis fotos porque los creadores no me las compran y a lo mejor para coleccionistas no hay mucha demanda, pues desarrollo proyectos de documentación y registro teatral donde he tenido éxito y me he podido enfocar, digamos, para crearme o sustentar el título que me creé hace tiempo, me diciendo, bueno, ¿yo qué soy? Soy un historiador gráfico teatral. Y te quedas como, no, sí, se aplica y pues prácticamente no hay nadie más en el país. Puede haber gente, fotógrafos teatrales que tengan un registro, pero yo como me estoy dedicando a desarrollar proyectos de documentación y registro, digamos que ese término me engloba más claramente que decirme fotógrafo, porque me dicen fotógrafo, como cuando hacía ese proyecto base de datos. Me presentaba y decía, bueno, el fotógrafo Enrique Rosqueta que tiene un álbum fotográfico del festival, y decía, no es un álbum fotográfico, el proyecto incluye un gran álbum fotográfico, pero ya cuando veía el proyecto decía, órale, pues es otra cosa. Las fotos pasaron conforme desarrollé el proyecto a un segundo o tercer plano, y lo importante no fue tanto la fotografía, fue la información de documentación para las fotografías. Y todo esto surgió de una conciencia personal como fotógrafo, de decir, mi acervo y mis fotografías como colección aumentan su valor en función de la catalogación que tenga de mi material fotográfico. Entonces, eso es de lo que he aprendido con los cursos, que dije, híjole, tengo 25 años de teatro mexicano ahí almacenados, pero tengo la catalogación aquí en mi cabecita. Cuando yo me muera, ¿cómo se queda eso como patrimonio de mi familia? Ahí van a tener las fotos. Sin una catalogación valdrían, no sé, 1,000 pesos. Si les procuro una catalogación, un registro, un listado, en lugar de 1,000 pesos pueden valer 10,000, 20,000, 30,000 pesos, por poner un número ficticio. Esa catalogación a mí no va a redituar como actividad profesional. Entonces, ¿a mí quién me va a pagar por hacer un catálogo de mi colección fotográfica? Ahí es donde tú dices, a ver, ¿cómo está la convocatoria del FONCA? Tengo todos los programas del Festival de Teatro Nuevo León, que está cumpliendo 19 años. Puedo ofrecer un proyecto que catalogue toda esa actividad teatral, y aparte tengo fotografías prácticamente de todas las ediciones. No de todas las obras, pero sí de la mayoría. Entonces, ¿cómo hago un proyecto que sí me pueda apoyar el FONCA? Porque sí está dentro de los rubros que abarca la convocatoria, y no es un trabajo tan personal que el jurado pueda decir, te voy a pagar un proyecto personal que a quién le va a interesar. Bueno, vamos a una última pregunta, ya para cerrar, porque ya son las 2 de la tarde y estamos por cerrar. Una última pregunta. Está muy bien el registro y todo, yo creo que es parte de cuidarnos, pero a fin de cuentas, si alguien nos piratea una obra, es porque buscan un beneficio económico, ¿no? Y el castigo debería ser del lado económico. Cuando son las demandas, hay techos, o sea, puedes demandar por miles y millones de dólares, así como la señora que se quemó la boca con el café McDonald's y demandó millones y millones por algo tan simple. ¿Has sabido de esos casos que se han llegado a la realidad? ¿O la mafia interna te va siempre a impedir y hay que ser flexible en ese sentido? Bueno, ahí yo creo que sí, yo creo que ya es una decisión personal, porque los abogados nos ponen a la mesa las posibles soluciones o las posibles vías que podemos tomar. Aquí la cuestión es eso, o sea, sí se puede continuar con la demanda, pero como puede tardar 5 o 6 meses, pueden ser 5, 6, 10 años o más, que tiene un costo económico, un costo moral, físico, psicológico, un desgaste tremendo, que ya depende, como decían hace ratito, del ánimo, ¿no? del demandante. Sí lo pueden hacer, sí ha habido casos, pero también luego sucede eso en este país, que se cierran las puertas para un futuro. O sea, se metió una demanda, ¿cuánto lograste ganar o recuperar de esa obra? Pero es también analizar a futuro. ¿Me va a quedar solamente ese beneficio de esa obra? ¿O las puertas me siguen abiertas para otros futuros proyectos? Yo creo que habría que ver el rubro también.
muy breve pregunta. En ese caso, quizá a lo mejor la solución es movernos a este modelo digital para quitar estas mafias tradicionales de las librerías, ¿no? Amazon, por ejemplo, que ya puedes hacer tus libros electrónicos y los venderlos directamente tú sin quizá el respaldo de una editorial, o el modelo de Uber, que quitó todas las mafias de los taxis y ahora simplemente ellos están vendiendo carros, ¿no? No sé qué tanto sepan. Sí, en esto hay que tener también mucho cuidado. Hay dos registros muy diferentes. Uno es ante el autor, el derecho de autor, que te protege la obra en México, te la protege en tu país. Si la quieres proteger internacionalmente, es el registro ISBN. Sí, para los libros que ya es también internacional y para su venta. O sea, eso implica el permiso para su venta, publicación y venta, pero ahí va implícito la protección internacional. Entonces, ¿qué pasa si lo subimos a digital? Antes de subirlo a una plataforma, hagan su propio registro, los dos. Hagan su registro, paguen su registro ante derecho de autor y el internacional para sus ventas. Y ahí ya tiene protegida su obra. ¿Y el director puede ser la autoría? Sí. Puede ser publicada. Sí, uno es la autoría y el otro es para publicación y venta. Muy bien, pues un aplauso para nuestros panelistas. Muchas gracias y bueno, hoy concluimos la sesión, entonces solamente me resta, si no recibieron el boletín de la semana pasada y vinieron a la clase de la semana pasada, pasen a revisar su correo y las personas que hoy hicieron su registro por primera vez, en la semana se les envía tanto la carpeta anterior del taller del SAT y la carpeta de este día de marcas y derechos y patentes. El video va a estar en